Cuando esta niña abandonada logró lo que nadie pudo, todos terminaron llorando. El rancho La Herradura no era un lugar de descanso, sino un campo de batalla emocional, y su epicentro era un establo de acero reforzado. Allí vivía Centella, un magnífico semental de pelaje negro azabache, cuya fama no provenía de su belleza, sino de su salvajismo. Centella era el caballo más indomable que el dueño del rancho, don Ricardo, había visto en sus 50 años de experiencia. Cada intento de doma terminaba con jinetes heridos y el establo destrozado. Don Ricardo, un hombre de maneras toscas y mirada cansada, había invertido una fortuna en Centella. Pero después del último incidente, donde el caballo fracturó el brazo del mejor domador de la región, la paciencia se agotó. Se acabó. No más, rugió don Ricardo a su capataz, Ramón. Este animal es un peligro, una mala inversión. Es hora de llevarlo al matadero. Está programado para el final de la semana. La noticia cayó como una losa de hielo sobre el rancho, generando una mezcla de enojo, por el dinero perdido, y alivio, por el peligro evitado. A solo 2 kilómetros del rancho, en un pequeño refugio social, vivía Clara. Clara tenía 12 años y no sabía nada de caballos, pero sabía mucho de dolor. Había sido abandonada por su madre hacía 2 años y su padre nunca la había reconocido. Vivía en un silencio constante, moviéndose como una sombra, con una tristeza tan profunda en sus ojos que casi nadie se atrevía a mirarla. La tristeza era su única compañera. Un día, el refugio organizó una visita a La Herradura. Mientras los otros niños se reían y montaban ponis mansos, Clara se sintió inexplicablemente atraída por la esquina más oscura de los establos. Allí, encerrado detrás de las gruesas barras, estaba Centella. El aire alrededor del caballo era denso. Centella, al sentir la presencia humana, lanzó un relincho de furia, golpeando la pared con una fuerza demoledora. Los niños huyeron aterrorizados. Pero Clara se quedó. Centella la miró. Sus ojos, generalmente inyectados en sangre, se encontraron con los ojos vacíos de Clara. No había miedo en la niña, solo una profunda compasión. Por primera vez, Centella no vio a un torturador. Vio un espejo. Al día siguiente, Clara escapó del refugio y caminó de regreso al rancho. Encontró a don Ricardo supervisando a Ramón mientras preparaban la rampa del remolque que llevaría a Centella a su destino final. «Señor. No lo haga», gritó Clara, corriendo hacia él. Don Ricardo la miró con fastidio. «¿Quién eres tú, niña? Vuelve al refugio». Clara, con voz firme, pero temblando, sé que es salvaje. Pero no es malo. Está asustado. Yo lo voy a domar. Un silencio se apoderó del lugar. Luego, Ramón soltó una carcajada estridente y don Ricardo lo siguió con una risa amarga y llena de burla. «Don Ricardo, ¿tú? ¿Una niña que no levanta una soga va a domar a un semental que mandó a un hombre al hospital? Esto es lo más ridículo que he oído». «Ramón, mírela, don Ricardo. Si le da miedo su propia sombra». La burla de los peones se hizo evidente, pero Clara se mantuvo firme. «Clara, si me permite intentarlo, y si no lo logro al final de la semana, prometo irme para siempre y nunca más molestarlos. Pero si lo logro, usted no lo sacrificará». Algo en la determinación tranquila de la niña, tan pequeña frente a la mole del caballo, detuvo a don Ricardo. Tal vez era la desesperación de su propia pérdida o la curiosidad. «Don Ricardo, bien, niña. Tienes hasta el sábado a las 12 del mediodía. Si a esa hora no estás montada en Centella, el trato sigue en pie y tú te vas». Los siguientes días fueron un espectáculo para los peones. Todos los días, Clara se acercaba al establo de Centella. El primer día, Centella bramó, pateó las barras, intentando atacarla. Clara no se movió, solo se sentó a 3 metros de distancia y comenzó a hablar en un susurro monótono y dulce, contándole su propia historia, el miedo, el abandono, el anhelo de un hogar. No buscaba forzarlo, buscaba la conexión. El segundo día, Centella dejó de bramar. Solo bufaba. Clara le cantó una canción de cuna que su madre solía cantarle, la única cosa que le quedaba de su pasado. El caballo escuchó, ladeando la cabeza. El tercer día,
Clara entró en el establo. Los peones se asomaron con el corazón en la garganta. Ramón, listo con una cuerda por si había un accidente, se preparó para el desastre. Pero Santalan no atacó. Simplemente se quedó quieto. Clara, lentamente, le acarició el cuello. El caballo no reaccionó con furia, sino con un temblor casi imperceptible. Era la primera caricia que Centella recibía sin intención de dominio. Una historia secreta, don Ricardo observaba desde lejos. Recordó una historia, Centella no nació salvaje. Su madre, una yegua noble, había muerto de un rayo cuando él era un potro, dejándolo aterrado. El primer domador que intentó acercarse lo hizo con violencia, confundiéndolo con rebeldía. Centella no era malo, estaba traumatizado y en constante miedo al abandono. Llegó el sábado a las 11:50 de la mañana. Una multitud se había reunido, impulsada por la curiosidad morbosa y el escepticismo. La burla era palpable. La niña va a hacer la cena del caballo, susurraban. Clara, vestida con su ropa vieja, entró al potrero. Centella estaba allí, imponente, con sus músculos tensos. Don Ricardo, con el corazón latiéndole a mil, dio la orden, inténtalo, niña. Clara no usó silla, ni bridas, ni látigo. Se acercó a Centella, le susurró al oído una última promesa, nunca te voy a abandonar. Luego, con una agilidad sorprendente, se subió a su lomo. Por un momento, el mundo contuvo la respiración. Centella se encabritó. Pero en lugar de arrojarla, giró. Luego, empezó a trotar y después a galopar. Era un galope de liberación, no de huida. Los dos espíritus, el de la niña abandonada y el del caballo temeroso, se habían reconocido. Centella no estaba domado, estaba amado. La multitud se quedó en silencio, luego rompió en un aplauso atronador. Las lágrimas de alegría corrían por el rostro de Clara. Don Ricardo, conmovido hasta las lágrimas, caminó hacia ellos. Clara, lo has logrado. No solo le dio la vida a Centella, sino que le dio una vida a Clara. Adoptó a la niña. Centella se convirtió en el protector de Clara, y el rancho La Herradura dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un hogar. La niña que había sido abandonada encontró en el caballo indomable a su alma gemela, demostrando que la verdadera fuerza no radica en la dominación, sino en la compasión y el amor incondicional. El espíritu que nadie pudo doblegar, se rindió ante el corazón que nadie pudo romper. Coméntame qué fue lo que más te impactó. Y suscríbete para que disfrutes de la próxima historia.